Los temas que desarrollaremos en esta clase son introductorios a la biología. Una mayor profundidad de los mismos los van a poder encontrar en la bibliografía que se encuentra listada aquí debajo. Los temas que veremos son las células como unidad de los seres vivos, citología, morfología y función celular, las clasificaciones, la diferenciación celular, tejido, órgano y sistema de órganos, división celular y reproducción, las bases moleculares de la herencia y la evolución biológica. También se muestra al pie mi contacto por cualquier duda que tengan sobre el tema. El estudio de la bioquímica muestra cómo la colección de moléculas inanimadas que constituyen los organismos vivos interactúan para mantener y perpetuar la vida solamente a través de las leyes físicas y químicas que gobiernan el universo no vivo. Los organismos poseen atributos extraordinarios y propiedades que los distinguen de las otras colecciones de materia. ¿Cuáles serían esas características distintivas de los organismos vivos? Un alto grado de complejidad química y la organización microscópica. Según la teoría celular enunciada por Matthias Schleiden, que vivió de 1804 a 1881, y por Theodor Schwann, que vivió de 1810 a 1882, señala un rasgo común para todos los seres vivos, y esto es, que todos los organismos vivos están formados por células. Las células son la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos, y que cada célula procede de otra preexistente, por división de esta, que es lo que se llama omnis cellula et cellula. Las células son las unidades microscópicas de organismos vivos unicelulares y multicelulares. Todas las células presentan algunas características comunes. Las células animales, vegetales, fúngicas, de protistas, bacterias y arqueas presentan particularidades en su estructura y ultraestructura. Cuando decimos ultraestructura nos referimos a las estructuras del interior-exterior celular que pueden ser observadas con microscopios de alta resolución y magnificación. Miles de diferentes moléculas hacen la estructura interna intrincada de la célula, como se observa en esta figura. Cada una de las moléculas tiene su secuencia característica de subunidades, su estructura tridimensional única y su alta especificidad de patrones de unión en la célula. Las células poseen diferente tamaño, forma y movimiento. Diferentes organismos vivos comparten características químicas comunes. Los pájaros, los otros animales, las plantas y los microorganismos del suelo comparten con los humanos las mismas unidades estructurales básicas, las células, y la misma clase de macromoléculas, ADN, ARN, proteínas, constituidas por la misma clase de subunidades monoméricas, nucleótidos, aminoácidos. Ellos utilizan las mismas vías para la síntesis de componentes celulares, comparten el mismo código genético y derivan de los mismos ancestros evolutivos. El organismo más pequeño consiste en una única célula y son microscópicos. Los organismos más grandes, multicelulares, contienen muchos tipos diferentes de células, las cuales varían en tamaño, forma y funciones especializadas. A pesar de esas diferencias obvias, todas las células, desde las más simples a los organismos más complejos, comparten ciertas propiedades fundamentales, las cuales pueden verse a nivel bioquímico. Las células son unidades estructurales y funcionales de todos los organismos vivos. En general, las células presentan características comunes, ya sea de células procariotas o eucariotas. Todas las células portan información en el ADN, poseen una membrana plasmática que las separa de su entorno y un compartimiento acuoso en su interior denominado citoplasma, que contiene un orgánulo fundamental para la síntesis de proteínas que son los ribosomas.
Además, las células procariotas y eucariotas presentan características distintivas. Las células procariotas son más pequeñas, unas 10 veces, que las eucariotas. Las células procariotas carecen de núcleo. El ADN es circular y se encuentra en el citoplasma en una región denominada nucleoide. Las células eucariotas, en cambio, poseen un núcleo, esa compleja estructura rodeada por membranas, dentro del cual se encuentra el ADN organizado en moléculas lineales unidas a proteínas específicas, y estos complejos se denominan cromosomas. Las células eucariotas poseen organelas rodeadas de membranas dentro de las cuales ocurren reacciones químicas específicas, es decir, los procesos celulares están compartimentalizados en el citoplasma. Y las células eucariotas poseen citoesqueleto y las procariotas en su mayoría no. Aquí se muestran algunas características de las células procariotas. Como dijimos, las células procariotas poseen ADN y el mismo no se halla distribuido al azar en el citoplasma, sino que se concentra en una zona particular denominada nucleoide, sin estar separado por una unidad de membrana. Poseen citoplasma, ribosomas, membrana plasmática y pared celular. Algunas características estructurales comunes de las células bacterianas se pueden distinguir por una tinción con un reactivo específico y que se denomina tinción Gram. Gram viene por el apellido de quien ideó esta técnica, que lo hizo en 1882. De acuerdo a la estructura de la membrana celular, algunas bacterias se tiñen con la coloración Gram y otras no. Las que se tiñen se llaman Gram positivas y aquellas que no se tiñen se llaman Gram negativas. Una bacteria que se utiliza como organismo modelo es Escherichia coli, que es Gram negativa. Después tenemos también las cianobacterias, que se distinguen por su extenso sistema de membranas internas, donde se encuentran los pigmentos fotosintéticos. Aunque las membranas celulares de las arqueas y de las bacterias Gram positivas son similares en el microscopio electrónico, las estructuras de los lípidos de membrana y los polisacáridos son bien diferentes. La membrana plasmática define la periferia de la célula separando sus componentes del entorno. La pared celular protege el contenido de la célula y le otorga rigidez y forma, y funciona como mediadora en todas las relaciones de la célula con el entorno. Las células eucariotas están presentes en protistas, hongos, animales y plantas. Los microorganismos eucariotas, como los protistas y los hongos, tienen estructuras similares a las de plantas y animales, pero también pueden contener organelas especializadas. Aquí se muestran algunos ejemplos de organismos unicelulares eucariotas. Y aquí tenemos organismos pluricelulares eucariotas. Las células animales son más pequeñas que las células vegetales, van de unos 5 a unos 30 micrómetros. Las células animales, además, se distinguen en que poseen lisosomas. En este esquema se encuentra el nombre indicado en rojo, que son unas organelas donde se degradan los desechos intracelulares. Las células vegetales son más grandes que las células animales, van de unos 10 a unos 100 micrómetros de diámetro. En este esquema se muestra una célula vegetal donde se indican en rojo las estructuras específicas de este tipo de células, como por ejemplo la pared celular, los glioxisomas, los plasmodesmas, las vacuolas y los cloroplastos. Dentro de los cloroplastos se encuentran los gránulos de almidón y las membranas tilacoides. Aquí se muestran nuevamente ambos tipos de células eucariotas, animales y vegetales, con sus características comunes escritas en negro y las características distintivas
indicadas en rojo. Entonces, como características comunes de todas las células, tenemos que poseen un núcleo o un nucleoide, una membrana plasmática y el citoplasma. El citosol es definido como la porción de citoplasma que permanece en el sobrenadante luego de la ruptura de la membrana plasmática y centrifugación del extracto a 150.000 G por una hora. Aquí se muestran los niveles jerárquicos estructurales en la organización molecular de la célula vegetal. El núcleo de esta célula vegetal es una organela que contiene varios tipos de complejos supramoleculares, incluyendo la cromatina. La cromatina contiene dos tipos de macromoléculas, el ADN y varias proteínas diferentes, cada una constituida por subunidades simples. La membrana plasmática también posee proteínas, además de la capa lipídica y la pared celular que posee celulosa. Las células de los organismos pluricelulares presentan muchos tipos de formas y funciones. Es importante tener presente que si bien están especializadas, todas ellas tienen el mismo ADN. A modo de resumen, aquí se presentan algunas características distintivas entre las células procariotas y las eucariotas. Como ya dijimos, se diferencian en el tamaño, pero aquí me interesa remarcar que la ubicación del genoma es importante. En el caso de las procariotas se encuentra en los nucleoides, mientras que en las células eucariotas, además de encontrarse el genoma en el núcleo, también se encuentra un genoma mitocondrial y en el caso de las células eucariotas vegetales, un genoma cloroplástico. El otro aspecto que quisiera destacar es el metabolismo energético, que es necesario para la producción de ATP, en el que participan una secuencia de reacciones oxidativas. Esta secuencia de reacciones, en el caso de las células procariotas, tienen lugar en las membranas plasmáticas, mientras que en las células eucariotas se da en las mitocondrias de todas las células eucariotas. La especialización celular surge por un proceso de diferenciación que produce cambios en la forma y la fisiología. Las células se asocian en tejidos. Los tejidos forman órganos y los órganos integran los sistemas que llevan a cabo funciones complejas. Las células en organismos multicelulares complejos, como los humanos, se organizan en tejidos. Los tejidos son grupos de células similares que trabajan juntas en una tarea específica. El cuerpo humano presenta unos 200 tipos de células diferentes, que forman parte de 4 tipos de tejidos: el tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. En un nivel de organización superior al de tejido, diferentes tipos de tejidos unidos estructuralmente y coordinados en sus actividades forman órganos. Los órganos son estructuras compuestas de 2 o más tejidos que se organizan para desempeñar una función particular. Los órganos que trabajan juntos en forma integrada y desempeñan una función particular constituyen un nivel de organización superior, los sistemas. Los sistemas de órganos, en conjunto, constituyen un organismo viviente que interactúa con el ambiente externo, ya sea biótico como abiótico. En cada nivel de organización, células, tejidos, órganos y sistemas de órganos, la estructura está estrechamente relacionada con la función. Por ejemplo, las células del intestino delgado que absorben nutrientes se ven muy diferentes a las células musculares que son necesarias para el movimiento del cuerpo. La estructura del corazón refleja su función de bombear sangre hacia todo el cuerpo, mientras que la estructura de los pulmones maximiza la eficiencia con la que pueden tomar oxígeno y liberar dióxido de carbono.
Como venimos diciendo, la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos es la célula. Como tal, la célula ha de crecer y dividirse. El ciclo de vida de una célula, o ciclo celular, contempla dos etapas claramente definidas en las células eucariotas: la interfase y la división celular. La interfase es el período entre dos divisiones sucesivas y en el cual existe una elevada actividad celular. Es el de mayor duración en el ciclo celular y se distingue en tres etapas. En cuanto a la división celular, cuando una célula se divide, la información genética contenida en su ADN debe previamente duplicarse de manera precisa para que luego las copias del material genético se transmitan a las células hijas. Lo mismo para el caso de algunos componentes celulares. Si hablamos de células eucariotas, podremos distinguir la división del núcleo y la del citoplasma. Existen dos tipos diferentes de división nuclear en organismos eucariotas: la mitosis, en la cual los núcleos hijos son genéticamente idénticos al de la célula madre, y la meiosis, en la que los núcleos hijos presentan solo un set simple de cromosomas y son genéticamente diferentes entre sí y a su progenitor. La división del citoplasma se denomina citocinesis. La mitosis es una división nuclear que se realiza en las células eucariotas. Para un organismo unicelular, mitosis y citocinesis significa reproducción. Para un organismo pluricelular, mitosis y citocinesis significa crecimiento y regeneración. La mitosis es un proceso continuo. Se la divide en 4 estadios: profase, metafase, anafase y telofase. La meiosis es el proceso por el cual se dividen los cromosomas de una célula eucariota para dar lugar a células haploides, y consiste en dos divisiones sucesivas, meiosis 1 y meiosis 2. Los gametos son las células haploides especializadas en la fusión con otro gameto de signo o sexo opuesto, provenientes de organismos de la misma especie. Así, en un organismo diploide, indicado como 2N, donde cada cromosoma presenta dos copias de cada cromosoma, o sea, homólogos, los gametos tendrán solo una copia de cada uno, indicado como N. Es decir, se reduce el contenido del material genético a la mitad, de modo que cuando los gametos se fusionan para formar un cigoto, el número original de cromosomas 2N de la especie se restablece. En la meiosis se identifican las siguientes etapas: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En un organismo diploide, algunas células se dividen por meiosis formando gametos haploides que se fusionarán con un gameto de otro individuo para formar un cigoto diploide, nuevo individuo, para reiniciar el ciclo. El dominio de la fase diploide, diplofase, en el ciclo de la vida es absoluto, de ahí su nombre. Es el ciclo de vida típico de la mayoría de los animales. En un organismo diploide como el ser humano, las únicas células haploides son los espermatozoides o los óvulos. De acuerdo a la simbología utilizada en biología, el número de tipos diferentes de cromosomas de una especie se denomina número haploide y se designa como N. En los seres humanos, el N es igual a 23, porque tenemos 23 tipos diferentes de cromosomas. Las células diploides contienen 2N cromosomas, o sea, 2 de cada tipo, uno proveniente de cada progenitor. Por ejemplo, los seres humanos poseen un número diploide de cromosoma, 2N, de 46 cromosomas. Solamente los gametos, óvulos y espermatozoides son haploides, o sea que tienen un juego de cromosoma, N igual 23. Es decir, el ciclo de vida alterna fases
haploides y diploides. Vamos a ver entonces ahora algunas nociones sobre reproducción. Todos los seres vivos pueden dejar descendencia y perpetuar la especie a través de la reproducción. De esta manera se transmite a la descendencia la información genética que llevan consigo. Existen dos tipos de reproducción, tanto en organismos unicelulares como en pluricelulares. La reproducción asexual, que es aquella en la que participa un solo progenitor, y existe reproducción asexual tanto en organismos uni como pluricelulares. En los organismos unicelulares procariotas, la reproducción tiene lugar por fisión binaria y en eucariotas por mitosis y citocinesis, dando lugar a la formación de dos células hijas genéticamente idénticas a partir de una célula llamada célula madre. Algunos organismos pluricelulares pueden reproducirse asexualmente también por diferentes mecanismos, como bipartición, fragmentación y regeneración, gemación, partenogénesis, esporulación, etc. Este tipo de reproducción posee como principal ventaja el ser muy rápida y de bajo costo energético, lo que permite colonizar ambientes en muy poco tiempo. En la mayoría de los casos no produce variabilidad genética en la descendencia. Después tenemos el otro tipo de reproducción, que es la reproducción sexual, que es un proceso aparecido más tardíamente en la evolución, ya que se requieren dos individuos de distinto sexo que generen células especializadas que al fusionarse darán lugar a la formación de un nuevo individuo. En muchos animales y en plantas con flor, las células especializadas se denominan gametos. Gameto masculino, espermatozoide. Gameto femenino, el óvulo. Se forman en los órganos reproductores denominados gónadas en los animales. Es importante destacar que la reproducción sexual implica variabilidad genética, por lo que los individuos que se generan serán genéticamente diferentes entre sí y a sus progenitores. Gran parte de dicha variabilidad genética ocurre durante la formación de los gametos. En los eucariotas, el ADN nuclear se empaqueta de forma dinámica por medio de proteínas denominadas histonas, formando un complejo conocido como cromatina. Existen diferentes grados de empaquetamiento del ADN eucariota. En todas las moléculas de ADN, los azúcares y los fosfatos son los mismos. Lo que varía es la identidad y el ordenamiento, o sea, la secuencia, de los nucleótidos que están constituidos por diferentes bases nitrogenadas. Las secuencias de nucleótidos se organizan en unidades funcionales llamadas genes. Pasamos ahora al último tema de esta introducción, la evolución biológica. Aquí es fundamental considerar la teoría de Darwin-Wallace sobre el origen de las especies. Las dos ideas principales de esa teoría son que la evolución, o sea, el cambio, explica la diversidad de la vida y que la selección natural es la causa de la evolución adaptativa. O sea, que el medio ambiente actúa como filtro de una población que presenta individuos con características diversas previas, pero no que esas características sean generadas como respuesta al medio ambiente. La teoría de Darwin propone que los organismos provienen de organismos similares a ellos, que el número de descendientes que sobreviven y se reproducen en cada generación es menor que el número inicial de descendientes, solo se reproducen los más aptos, que en las poblaciones existen variaciones heredables, que el número de individuos que se reproduzca va a depender de la interacción entre las variaciones heredables individuales y el medio ambiente,
y que, dado un tiempo suficiente, la selección natural puede producir cambios en las poblaciones que terminen constituyendo nuevas especies. La variabilidad, o sea, la variación en el seno de las poblaciones, es la materia prima de la evolución. En la selección natural, la supervivencia depende en parte de los rasgos heredados. Los individuos más adaptados tendrán una probabilidad más elevada de sobrevivir y reproducirse en un ambiente determinado. Los individuos mejor adaptados tendrán mayor descendencia que los individuos con una aptitud menor. Y los individuos mejor adaptados contribuirán en mayor medida a generar una nueva población. En síntesis, la teoría de la evolución de Darwin propone 3 aspectos a considerar. La elevada capacidad reproductiva de las especies. El hecho de que no aumente indefinidamente el número de individuos de una especie se debe a que los recursos alimenticios son limitados. La variabilidad de la descendencia. Los descendientes de los organismos que se reproducen sexualmente son distintos entre sí, excepto los gemelos univitelinos. Unos están mejor adaptados que otros a las características del medio ambiente para reproducirse, y la variabilidad se debe al azar. Y la selección natural de los más aptos. Cuando las condiciones microambientales son adversas, se crea una lucha por la supervivencia. Los individuos más adaptados son los que pueden reproducirse con mayor eficiencia y así transmitir sus caracteres a los descendientes. La selección natural, con el transcurso del tiempo, va transformando paulatinamente las especies. Antes de finalizar, quisiera transmitir un concepto definido como filogenia. O sea que los organismos de un mismo grupo taxonómico son semejantes porque descienden de un ancestro común. Si se pudiera agrupar a toda la diversidad de organismos vivientes y extinguidos por medio de similitudes homólogas, la clasificación representaría la filogenia o historia evolutiva de todos los seres vivos que han surgido en la Tierra. Aquí se muestra un árbol filogenético de la vida basado en las secuencias de ARN ribosomal. La ramificación de un árbol filogenético es relativa, en lugar de ser absoluta, para representar el momento de las divergencias. La longitud de una rama refleja la capacidad de cambios genéticos que han tenido lugar en una secuencia particular de ADN o de ARN en ese linaje. Y este árbol estima la relación evolutiva de los organismos. Para terminar, aquí se muestran los elementos esenciales para la vida. En marrón oscuro se muestran los componentes estructurales de células y tejidos y son requeridos en la dieta en cantidades diarias de gramos. En cambio, los que se muestran en amarillo se requieren en mucha menor cantidad. De todos los elementos, solamente 1/3 son esenciales. La mayoría de los elementos en la materia viva tienen un bajo número atómico. Los 4 elementos más abundantes en los seres vivos son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono.